Vamos a la palabra de Dios. ¿Está usted contento por lo que el Señor va a hacer? Pues yo también, me lleno de gozo. Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. Y vamos a leer hasta el 53. Lucas 22, 47 al 53. El título de esta enseñanza, que es la enseñanza número 24 de esta serie, Jesús sana. El título es Jesús sana al siervo del sumo sacerdote. Si ya lo tiene, diga: ya lo tengo, ya llegué, ya estoy ahí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, esta es la última de las sanidades de Jesús en los evangelios, por tanto, la última de nuestras enseñanzas de esta serie. Y en esta última sanidad podemos ver ilustrada de forma maravillosa, de forma maravillosa el ministerio de Jesús. El Señor Jesús se hizo hombre, según Filipenses capítulo 2, dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó forma ¿de qué? De siervo, siendo rey. Él nunca ha dejado de ser el rey. Cantábamos hace un momento: Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él siempre ha sido y siempre será el Rey de reyes y Señor de señores, pero no estimó esa posición exaltada a la diestra del Padre. Descendió, se hizo como uno de nosotros, tomó un cuerpo humano, es decir, un cuerpo que se dolía, un cuerpo que tenía hambre, un cuerpo que tenía sueño, y este cuerpo humano que Él tomó, pues fue un cuerpo también de siervo, no un rey, no un gobernante, aunque pudo haberlo sido, y nadie más tenía el derecho que él de ser rey, pero él eligió ser un siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? Yo te pregunto, traducido a nuestro lenguaje contemporáneo, ¿qué es lo que hace un sirviente? Bueno, un sirviente hace el bien, ¿correcto? Por ejemplo, si tú contratas a una empleada doméstica, es para que le haga el bien a tu casa, no para que le haga hoyos a la pared, ¿verdad? Al sheetrock y le haga unos hoyotes, ¿sí? Y te voltee todo el plato con sopa por todo el piso y ande así. No, la contratas para que te haga bien. Un siervo, un mesero en un restaurante, pues está allí para darte un buen servicio, para traerte la comida caliente, para traerte un popote si estás tomando un refresco, para traerte una cuchara si estás comiendo una sopa, etcétera, ¿no? Está para hacerte bien. Y el Señor Jesús vino como siervo a hacer bien a los hombres. Ahora, tú y yo no tenemos problema en hacerle bien a alguien que nos cae bien, ¿cierto? A veces hasta aquí mismo en la iglesia es bien evidente. Me ha tocado ver personas que al que le cae bien lo saludan: ¡ay, comadre, ¿cómo estás? ¿Sí? Pero así mismo, toma uno, toma dos, está la que le cae gorda ahí. Claro, porque le cae mal, ¿no? Pero el Señor Jesús no tomó esa actitud, teniendo todo el derecho de hacerlo, porque dice la palabra que nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. No hay como un punto medio. O somos hijos de Dios adoptados por medio de Jesucristo, o somos enemigos de Dios. Jesús lo dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Así que solo hay de dos sopas: o eres hijo de Dios, hijo adoptado de Dios, o eres
enemigo de Dios. ¿De cuál eres tú? Si eres enemigo de Dios, si dices así como que, bueno, hijo, no soy. Bueno, déjame decirte que el Señor no tiene así como que, ¿cómo te explico? Primos o parientes lejanos. No, Él tiene hijos. Y si tú dices así como que hijo, yo no soy, bueno, déjame darte el diagnóstico. Eres enemigo de Dios. La buena noticia es que mientras que estés respirando, mientras que tengas vida, puedes recibirle, y los que le recibieron, los que creen en su nombre, reciben el derecho, reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor Jesús vino a hacer bien a los hombres, y resulta que esos hombres eran sus enemigos. O sea, no éramos los que le caíamos bien. Algunos cantan, ¿qué viste en mí para amarme? Tu pecado, mi pecado. Es lo que vio Dios, porque no había absolutamente nada bueno que amar en nosotros. Éramos hostiles a Él, éramos sus enemigos, y Él vino a hacerle bien a sus enemigos. Hay algunos que predican a un Dios todo distorsionado, a un Dios que hace acepción de personas, que dicen, Dios amó a unos elegidos y a los otros los reprobó para condenación. Eso es una distorsión de Dios, porque si ese fuera el Dios de la Biblia, entonces nos daría a nosotros, una de dos, o nos daría el derecho a nosotros de hacer acepción de personas, o sería un hipócrita que manda a los demás a que amen a sus enemigos, pero él mismo no ama a sus enemigos. ¿Te fijas cómo a veces las teologías de hombres, las doctrinas de hombres invalidan la misma palabra de Dios? Y no solo eso, distorsionan a Dios y presentan a un Dios que no es Dios. Bueno, el Señor Jesús vino a hacer bien a sus enemigos, vino a manifestarse a los que no preguntaban por Él. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Mandándoles una postalita, mandándoles un WhatsApp, hola, ¿todo bien? No, vino a restaurarles, diga restaurarles. Hay quienes dicen, el milagro que Dios hace, el único milagro que Dios hace el día de hoy, el más grande, es la salvación. Yo estoy de acuerdo, es el más grande milagro que puede hacer, pero el que Él haga el milagro de la salvación no anula que Él haga el bien a los hombres, que Él restaure sus cuerpos. El Señor Jesús dijo, ¿amarás al Señor con todo tu intelecto? No, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo han de glorificar a Dios. Y si están enfermos, el Dios que vino a hacer bien a los hombres, ¿qué crees? Va a hacernos bien, va a sanarnos. Eso es lo que Él vino a hacer durante su ministerio terrenal. Y esta sanidad se encuentra entre las narraciones que están alrededor de la pasión de Cristo, lo que se le conoce como la pasión de Cristo. Este tipo de relatos los vas a encontrar en Semana Santa, por ahí en abril, cuando se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo, pero bueno, hoy corresponde que lo veamos. Pensando en el contexto de esta sanidad, pudiéramos recordar algo. El Señor no solamente obra en ambientes llenos de fe, como que hay algo en nuestra mente que nos ha enseñado que solamente en un lugar en donde hay mucha fe, en donde hay mucha adoración, en donde hay mucha expectativa, ahí Dios sana. Y es verdad, Dios sana. En un ambiente donde hay adoración, en un ambiente en donde hay expectativa, en un ambiente donde hay disposición, corazones dispuestos, el Señor obra. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo general lo hace más frecuentemente. Pero también hemos visto a lo largo de estas 23 enseñanzas que como el Señor es soberano, a Él también a veces le place obrar en ambientes en donde no hay expectativa, en donde no hay adoración, en donde pues no hay ni siquiera fe. Yo sé que esto choca, porque se nos ha enseñado que la fe mueve la mano de Dios. Ok, muéstrame eso en la Biblia. No puedes. Pero yo sí te puedo mostrar en la Biblia, y te lo he mostrado, cómo personas que no tenían fe han sido sanadas. Estaba un hombre ahí que era un hombre hidrópico, ¿te acuerdas? Hace algunas semanas lo vimos. ¿Cuál fe tenía ese brother? Estaba comiendo su hamburguesa triple, o quién sabe qué estaba comiendo, ¿no? Estaba comiendo y él ni en cuenta. Y el Señor le sanó. El hombre hidrópico, comiéndose su hamburguesa triple, eso ya es la versión David habla hoy, ni siquiera le pidió al Señor que le sanara, pero el Señor le sanó. No era un ambiente de adoración, no era un ambiente de fe, no estaban, no estaban nada. Al contrario, estaban unos acechando a Jesús, y aún así
el Señor sanó a este hombre. Esto lo hemos aprendido ya. ¿Por qué? Porque es imposible que pongamos al Señor en nuestra cajita, que le digamos al Señor: Señor, de aquí no te me sales, así tú obras, y ni se te vaya a ocurrir obrar de otra forma, porque entonces sí le voy a tener que enmendar a mi librito de teología, ¿no? Bueno, el Señor no opera de esa manera. Él realmente es soberano. Y decir lo que estoy diciendo es decir que Dios es realmente soberano. Si alguien piensa lo contrario, si alguien piensa que Dios, que Jesús solo puede sanar en ambientes de adoración, que el Señor no puede obrar en ambientes de hostilidad, de odio, de traición, bueno, si alguien piensa distinto, le invito a que lea esta porción bíblica y que escuche el resto de esta enseñanza. Veamos un poquito del contexto. Jesús y sus discípulos habían celebrado la última Pascua, esta última cena, como se le conoce. Y en medio de esa cena, ellos escucharon enseñanzas sumamente relevantes. Ellos aprendieron acerca de la grandeza del servicio. Oigan, si Jesús vino como siervo, así le llama la Escritura, el siervo sufriente, si Él vino como siervo y iba a dar sus últimas enseñanzas, ¿de qué crees que iban a tratar sus últimas enseñanzas? Acerca del servicio. Porque Él decía: yo me voy, ¿sí? Pero se quedan ustedes. Se quedaban estos 12 discípulos que parecía hasta el último momento que no habían entendido todas las enseñanzas de Jesús. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Por eso Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Señor sabía que se iba a ir, sin embargo, no desaprovechó ni un instante para enseñarles acerca de la grandeza del servicio. Él no les dio una enseñanza magistral, porque hay personas que son muy buenas para hablar. Hay personas que son excelentes oradoras y que pueden atraer la atención de una audiencia y decirles: miren, es necesario que le hagamos así y que le hagamos así, porque cuánta gente no hace esto, y es más, de los que están aquí seguramente muchos no lo hacen, y se ponen como ellos mismos como el estándar de piedad. Pero se les olvida algo. Hablan de lectura, hablan de oración, hablan de meditación, hablan de memorización, pero se les olvida la aplicación de la Escritura. Oh, pequeño detalle, porque hasta Siri se puede memorizar la Biblia y yo se la puedo dictar y me la puede repetir, pero Siri no puede vivir la vida cristiana. Y qué bueno que no me respondió, porque luego le da por responderme en media predicación. Él no solo les dio una enseñanza, sino que Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Él mismo, cuando no había ningún siervo que hiciera esta tarea, Él mismo se inclinó, tomó una cubeta y empezó a lavar los pies asquerosos y cochinos de cada uno de esos discípulos que estaban allí, incluidos los de Judas, quien sabía, Jesús sabía, que lo iba a traicionar. Eso es cristianismo, hermanos. Tal vez tú no entiendas grandes cosas de la teología. Tal vez tú no entiendas acerca de, no sé, lo que es el pretribulacionismo, ¿sí? O el amilenialismo, o el infralapsarianismo. Tú dices que esos suenan como enfermedades. Bueno, para algunos lo son. Tal vez no entiendas nada de eso. Tal vez no entiendas nada de hermenéutica. El otro día un brother dice: pastor, yo necesito estudiar aeronáutica. Y le digo: ¿qué te vas a ir a las nubes? ¿Vas a volar o qué? No, para estudiar la Biblia. No, esa es hermenéutica, brother. Sí. Bueno, tal vez no entiendas mucho de esas cosas, pero si tú entiendes ese mensaje que dio Jesús con el PowerPoint que había en ese tiempo, o sea, no había PowerPoint, Él mismo lo hizo, que era lavar los pies. En una universidad teológica tienen una estatua y el artista dejó un cuadro, sino una estatua de esta figura de Jesús lavando los pies de uno de sus discípulos. Y es impresionante la obra de este artista, porque no se ve la cara de Jesús. Está la cubeta y está el agua. Entonces, cuando tú te acercas a la cubeta, ves el agua y el reflejo de quién crees que ves. No, el tuyo mismo. ¿Sí? Veo mi reflejo. ¿Eso qué me enseña? Que soy yo.
el que debo de lavar los pies de los demás. Ese fue el ejemplo que Jesús me dejó. Entonces podemos ver cómo Él les enseñó esto, les enseñó acerca del servicio y les dijo, mira, los gobernantes de las naciones ejercen sobre ellas potestad, se enseñorean de ellas y les dicen, haz esto, pero ellos no lo hacen. Y exigen y demandan, tratando de ganar poder, ven a las personas como objetos, las pisotean y tratan de jactarse. Pero Jesús dijo, entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero de ustedes será vuestro servidor. En medio de esta enseñanza que yo te estoy dando, que vaya que habría mucho que decir y no sabes cuánto me gustaría dar toda una enseñanza al respecto, ya vendrá más adelante. En medio de todo esto, Judas, uno de los 12, ya con sus pies limpiecitos, por cierto, bien lavaditos por Jesús, sale para llevar a cabo su plan traicionero. Y así es, en medio de un ambiente de servicio, de humildad, de adoración, en medio de ambientes solemnes, siempre hay un traidor. Eso es así. Le pasó a Jesús, que no nos pase a nosotros. Hace años, terminando yo de predicar aquí, en una de las reuniones se baja una persona y pastor, y me abraza, y todo, ¿no? Casi beso. Lo bueno que no somos argentinos, si no me hubiera dado beso. Ay, sí, pastor, usted es lo máximo. Por eso le preocupa a uno cuando personas te dicen, eres lo máximo, y qué bonito tocaste, y qué bonitos tus zapatos, y qué bonito dices, oye, ¿a qué horas viene la puñalada por la espalda? Y así fue. Saliendo de aquí, se fue y se juntó con una bola de personas que trataban de dividir la iglesia. ¿En serio? No estoy diciendo la historia que pasó por allá en algún paso aquí. Y así hay traidores. Después hablé por teléfono con la persona y estaba transformada. O sea, ya el Judas que había adentro salió, se manifestó. Y bueno, eso ocurrió. Judas salió para llevar a cabo su plan traicionero. En medio de todo esto, el Señor Jesús le revela a Pedro y le dice, me vas a negar 3 veces. Les advirtió también a sus discípulos que la misión evangelística que ellos iban a llevar a cabo iba a ser difícil, se iba a tornar difícil. Mientras que ellos en algún momento pensaron, Jesús es el Mesías, ok, todo bien, esto nos habla de que es un rey tiene tronos, ok, bueno, yo a la derecha y el otro a la izquierda, no les adelantamos a los demás. Y mandaron a la mamá de 2 de los discípulos para que les garantizara lugares de privilegio. Pero Jesús, derribando todo esto, les dice, miren, esta misión evangelística se va a tornar cada vez más difícil. Por tanto, no lleven bolsa, no lleven alforja, etcétera, etcétera. Les empezó a dar un sinnúmero de instrucciones. ¿Para qué? Para que ellos pudieran moverse con facilidad, para que ellos no estuvieran atados a un lugar, así como cantábamos. Allí hay enseñanza para ti y para mí. Si nuestro trabajo como siervos de Dios, como proclamadores del Evangelio o como ministros de reconciliación en el vocabulario paulino es ese, bueno, entonces hemos de viajar ligeros. No podemos llevar con tanta cosa. Necesitamos viajar ligeros porque este mundo no es nuestro hogar, como cantábamos hace un momento. De allí Jesús y sus discípulos salieron al huerto de Getsemaní. ¿Para qué? Para orar. Eran momentos cruciales. ¿Qué hacemos tú y yo en momentos cruciales, mi hermano, mi hermana? Algunos se deprimen, algunos prenden Netflix y ponen las películas más dramáticas que pueden haber en el mundo. Otros se van a redes sociales, otros, no sé, se salen a distraer y se van y se echan unos tequilas oyendo Peso Pluma, ¿sí? Esa es su manera de distraerse en momentos difíciles. Y cuando regresan la cosa está peor que nunca, ¿no? Pero sus discípulos en medio de estos momentos complicados salieron al huerto de Getsemaní para orar. Y allí en aquel lugar, en aquel huerto, Jesús toma a 3 de sus discípulos, se aparta con ellos, se postra en tierra y comienza a clamar al Padre. ¿Te imaginas eso? Imagínate tú ser alguno de esos discípulos que Jesús llevó aparte. Los otros se quedaron, pero el Señor tomó a estos aparte. Y clamaba el Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es algo maravilloso, ¿no? Jesús cediendo su voluntad a la voluntad del Padre.
Lo repetimos, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo. Pero a ver, medita en eso, un segundo. Hágase tu voluntad y no la mía. Dicho en palabras de Jesús. Yo quiero esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algunos dicen, quiero esto, y no acepto un no como respuesta. ¿Sí? Pero mira cómo ora Jesús y sus otros discípulos de testigos, ¿no? Viendo. Después de este momento tan sublime, regresan y el Señor Jesús encuentra al resto de los discípulos haciendo, ¿qué crees? Lo que uno que otro por aquí. Dormidos, ¿no? Y yo me imagino así, no sé, a algunos de los discípulos, ¿no? Aquí con la baba así, durmiendo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Bueno, lo que yo no he hecho. Yo les hago bullying, ¿no? Así como que lo tomo con buen humor, pero el Señor lo reprendió y les dijo, ¿no pudieron haber orado conmigo ni por lo menos una hora? Tú dices, sí, yo ni 5 minutos oro, pastor. Y el Señor Jesús dice, por lo menos una hora. Versículo 47 de Lucas 22, continuamos leyendo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aquí vemos algo bien interesante. Y es que el traidor había salido, había abandonado la sala en donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Se perdió el tiempo de oración. O sea, ese no estuvo en la oración ni para dormirse, ¿eh? Se perdió el tiempo de oración, pero ahora regresa. Nuevamente Judas está cara a cara a Jesús. Es posible que tú te hayas apartado del Señor y que hoy, en este día, estés de nuevo cara a cara con Jesús. En el tiempo de adoración, de oración, estuviste cara a cara con Jesús. ¿Qué vas a hacer? Más tarde, si Dios lo permite, al terminar, tendrás la oportunidad de estar cara a cara con Jesús. ¿Qué vas a hacer? Veamos lo que hizo Judas. Judas no desistió de su plan de traicionar a Jesús. Allí tuvo él la oportunidad para arrepentirse, para decir, ¿saben qué? Yo no le entro, no cuenten conmigo, yo le pertenezco a Jesús. Y decirle, Jesús, perdóname, planeé traicionarte, recibí monedas de plata para traicionarte, pero no puedo hacerlo. Y regresar esas monedas de plata. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús lo hubiera perdonado? Sin duda que el Señor lo hubiera perdonado, pero no lo hizo. Hasta ese momento él ya no se podía detener. Satanás, dice la palabra, que ya había entrado en él. Así que mucho cuidado que Satanás no entre en ti, que mucho cuidado que Satanás no entre en mí. Yo he sido testigo de personas en las que Satanás entra. Y no necesariamente, aunque lo incluye, se estén retorciendo así y estén hablando con otra voz y estén con una fuerza impresionante, pero se puede ver que ya no hay nada que les haga cambiar de opinión. Puedes decirle las cosas de una forma, de otra forma, en hebreo, en arameo, en griego, en totonaco, de todas las maneras, y están obstinados y no van a cambiar de opinión porque Satanás ya entró en ellos. Esto es lo que ocurrió con Judas. Los discípulos estaban en ese momento, ¿te imaginas? Somnolientos. ¿Cómo te sientes cuando te acaban de despertar, no? Estaban confundidos. Desde que salieron del aposento ellos sabían que estaban en peligro. Fíjate lo que dice el versículo 38 de Lucas 22, para que veamos cómo ellos de alguna u otra forma ya percibían el peligro en el que se encontraban. No era una Pascua cualquiera. Jesús ya les había advertido, esta es una Pascua distinta. Velen, oren. Fallaron en eso. Pero fíjate lo que dice Lucas 22, 38. Entonces ellos dijeron, esto todavía en el aposento, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. ¿Te fijas? Estando en el aposento, ellos piensan, peligro, se viene complicado el asunto. 2 espadas, Señor, traemos las espadas. Y el Señor les dice, basta. Subraya esa palabra, esa expresión, basta. Porque a lo mejor el Señor hoy te está diciendo a ti también, mi hermano, mi hermana, basta. Te lo ha dicho, basta. Y hoy te lo vuelve a decir
basta. Y lo va a seguir diciendo en la enseñanza, basta. Y tú sabes a qué se refiere el Señor. Yo no soy profeta, ni le he pedido al Señor que me revele la situación de nadie, aunque pudiera pedírselo. Y el Señor a lo mejor me lo revela, ¿no? Ahora que el peligro había llegado, ellos hacen una pregunta a Jesús. Veamos el versículo 49, Lucas capítulo 22, versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? ¿Otra vez? Primero, aquí están 2 espadas, el Señor, basta. Y ahora, ¿heriremos espada? ¿Qué te parece? Cada vez que yo leo cosas así, me anima de verdad. A lo mejor a ti te frustra, pero a mí me anima. Y cuando platico con pastores, amigos, etcétera, y pastores más experimentados, les digo: pastor, tengo a tal hermano, no le digo nombres a veces porque ni los conoce, ¿no?, que lleva ya como 10 años en el Señor y sigue con sus mismas chabeladas. Chabelo era un personaje ya mayor, con shorts como de 2 metros, ya grande. 10 años en el Evangelio y todavía sigue con las mismas cosas. Y me dicen: tranquilo. Me dicen: basta. Esto es así. ¿Pero cómo? ¿En qué estoy fallando? Nada. A Jesús le pasó también, mira. 3 años. 3 años, 365 días del año. ¿Sí? Multiplicado por 3. Enseñanza intensiva. Señor, aquí hay 2 espadas. Basta. Señor, ¿heriremos espada? Oye, ¿qué onda? ¿Eres cavernícola o qué te pasa, brother? Los discípulos le preguntaron: ¿nos preparamos para pelear? Y es bueno, por un lado, porque si te fijas, ellos están haciendo una pregunta. Aquí hay una enseñanza. Ellos le están haciendo una pregunta: ¿heriremos espada? O en otras palabras, ¿nos preparamos para pelear? Están preguntando. Y es bueno preguntarle al Señor así, lo que debemos de hacer. Pero hay veces que no es necesario preguntar. Si Jesús ya les había dicho: basta ya, en cuanto a las espadas, ¿tú crees que era necesario preguntar: ¿heriremos espada? Para empezar, ni deberían de traer espada, porque yo no les dije que la llevaran. Pero a veces así somos, mis hermanos. El Señor ya te dijo, joven, soltero: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, etcétera, 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 ¿no? Y ahí lo ves, y te está diciendo el Señor: basta ya. Y luego ves pasar iba a decir el Brian, pero ya tenemos uno entre nosotros y es muy querido. You name it, ¿no? Ves pasar al que sea y: es que está tan guapo. Señor, ¿será que lo tienes para mí? Eso ya ni se pregunta. Yo lo convierto, Señor. Mira, tú no tienes poder ni para convertir tu cuarto de sucio a limpio, la neta. O sea, hay cosas que ya no se preguntan. Ya el Señor claramente nos ha dicho cómo van a ser las cosas. Mira, el Señor ya les había dicho previamente en Marcos 10, 33 al 34. Les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. ¿Qué te parece? O sea, el Señor les dio toda la película completa antes de que ocurriera. Así como cuando fuiste a ver la de Mario Bros. Sí, llegaste y le contaste todo de qué se trató de la película a los demás. Y luego le dijiste: te la recomiendo para que la vayas a ver. Y dice: pues ya, ¿para qué? Ya me la contaste toda. El Señor les platicó toda la película, todo lo que iba a pasar. Ahora, fíjate bien. Voy a apelar a tu sentido de poder analizar, a tu análisis crítico, ¿sí? Voy a leer de nuevo Marcos 10, 33 al 34, y fíjate si en algún momento están incluidas las espadas, la pelea, la defensa, aunque sea self-defense. Fíjate si está ahí. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Por algún lado ves ahí que ellos van a pelear, que van a sacar la espada, que van a defender a Jesús. No, ¿verdad que no?
Para nada, no aparece allí. Nunca les dijo que se prepararan para pelear. Así que la pregunta de los discípulos venía a ser una pregunta irrelevante. Y a veces así somos. Pastor, es que yo le pregunté al Señor. Pues sí, brother, pero pues mira, tú le puedes preguntar en chino si quieres, pero eso transgrede la voluntad de Dios. Eso no es lo que dice el Señor. Así que por más que le preguntes, eso no cambia lo que el Señor ya dijo. Además, era ilógico, piénsalo bien, que estos 12, o sea, incluyendo a Jesús, porque ya Judas estaba del lado de los traidores, era ilógico que estos se enfrentaran a toda una multitud que venían con palos y con espadas, y que estos con 2 espaditas pudieran contra todos. Era ilógico. Ahora, Pedro, uno de los 12, el apóstol Pedro, actuó como muchas veces nosotros actuamos. A veces somos un poquito rudos con Pedro. Decimos, sí, Pedro era el que hablaba primero, Pedro era bien atrabancado, Pedro el que se hundió. A ver, tú camínale sobre las aguas, aunque sea tantito, ¿sí? Pero somos buenos para juzgar a Pedro. Bueno, Pedro preguntó, ¿sí? Actuó, vaya, así como nosotros actuamos. Le preguntamos al Señor, en este caso, ¿heriremos espada? Pero no meditó en lo que Jesús ya les había enseñado. Y eso nos ocurre. Le preguntamos al Señor sin meditar lo que ya nos ha enseñado el Señor. Le preguntamos al pastor sin meditar lo que antes el pastor ya nos enseñó a nosotros. Así somos, me cuento yo también, a veces me ocurre. Pero peor aún, antes de escuchar la respuesta, lo hizo. Y así nos pasa, ¿no? Preguntamos lo que ya sabemos, sin meditarlo. Y nomás preguntamos por cumplir con protocolo, pero de todas maneras hacemos lo que nos da la gana. ¿Cuántas veces he visto personas que preguntan, oye pastor, algunos se toman la molestia de preguntar, pastor, hago esto, y antes de contestar se van, gracias, Dios te bendiga, y lo hacen de todas maneras. O a veces les dices, no lo hagas, brother, por esto, y de todas maneras lo hacen. Bueno, así fue Pedro. ¿Heriremos espada? El Señor Jesús todavía ni le respondía. Versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro, si como quiera ibas a mochar oreja, ¿para qué le andas preguntando al Señor? Hermano, si como quiera vas a hacer lo que quieres, ¿para qué le preguntas al Señor? Si de todas maneras vas a hacer lo que le da tu gana, ¿para qué le cantas? Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Hasta le ponemos vibrato. Bien, Pedro, nos vemos. ¿Heriremos espada? Y corta. Todavía ni le respondía al Señor. Algunos dicen que Pedro tenía la intención de cortarle la cabeza a esta persona. Sin embargo, yo más bien lo veo, dándole el beneficio de la duda, como una reacción de supervivencia, ¿no? Se sintió amenazado, sintió a su maestro amenazado, se sintió abrumado, no pensó en todo lo que el Señor le enseñó una y otra vez, porque por lo menos 3 veces les anunció su muerte, y simplemente sacó la espada y cortó. Nomás preguntó por protocolo. Bueno, algunos piensan que fue, pues sí, una reacción de supervivencia. El espadazo de Pedro el ayudante del sumo sacerdote, le cortó la oreja completa al siervo del sumo sacerdote. Imagínate el filo y la velocidad y la fuerza de este espadazo como para que le cortara la oreja completa. ¿Alguien alguna vez ha cortado un pedacito de oreja? ¿Sí? Una vez yo me corté un pedacito de oreja, hace un chorreadero de sangre. Así que imagínate el chorreadero de sangre, toda la oreja cortada. Juan nos da el nombre de esta persona en el paralelo, en Juan capítulo 18, versículo 10, si quieres solamente anótalo, Juan capítulo 18, versículo 10, allí nos da el nombre de esta persona. Y su nombre era Malco, no Marco en puertorriqueño, Malco, no, Malco, que viene del griego Malcos con K. Y en hebreo se pronuncia Maluk, que significa gobernante, significa consejero. Y en el hebreo los nombres de las personas describían
un tanto la personalidad de ellas mismas. Así que este hombre era alguien importante, era un consejero, o sea, era un siervo, pero no un siervo como el que lavaba los pies, sino era un siervo que tenía cierta influencia, que de alguna manera tenía bajo su gobierno o bajo su cuidado a otros siervos más. Era uno de los esclavos del sumo sacerdote, quien se llamaba Caifás. Es obvio que este hombre herido, es obvio que estaba en el equipo contrario. Notemos eso. O sea, Jesús hizo bien a los hombres, piénsalo, hizo bien a los que se acercaban a él, a los leprosos, a los que veía por el camino, a los que le pedían misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, por lo general hizo bien a las personas buenas, ¿sí? A las personas de alguna manera vulnerables ante la sociedad, aunque sanó a una suegra, ¿verdad? A la suegra de Pedro también. O sea, hizo bien a todo tipo de personas, pero aquí vemos a Jesús haciendo bien a alguien que estaba en el equipo contrario, ¿sí? Este hombre, Malco, al que le faltaba una oreja y que estaba del equipo contrario, estaba mal, estaba enfermo, podía desangrar y no tenía otra opción más que Jesús. Su única opción era Jesús. Esto implica que este hombre Malco no tenía fe. Notemos eso. Y decíamos que normalmente pensamos que los milagros se dan en un ambiente de fe, en personas que tienen fe, y cuando una persona no se sana es porque no tiene fe. Pues aquí está Malco, el cual no solo no tenía fe en Jesús como el Mesías, sino que iba a arrestar a Jesús. Era contrario a Jesús, era opuesto a Jesús. No pidió ser sanado. No dijo, ups, mi oreja, ¿me la pasas? No, se perdió, quién sabe. Jesús, ¿me puede sanar? No, él no pidió ser sanado. Es más, nadie de los que estaban allí le pidieron a Jesús que lo sanara. En otra ocasión, 4 hombres, se cree que eran 4, trajeron a un paralítico en su camilla, hicieron un hoyo en el techo, interrumpieron la enseñanza de Jesús y le pidieron que lo sanara. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate, tus pecados son perdonados. Pero aquí nadie le está pidiendo a Jesús que sane la oreja de este hombre llamado Malco. Hubo otro hombre que tenía un siervo, un centurión. Su siervo estaba enfermo y ese centurión vino a pedirle a Jesús a que sanara a su siervo. Pero de este siervo no sabemos que nadie le haya pedido a Jesús. Yo te pregunto a estas alturas, ¿que has aprendido algo más? ¿Podrá recibir un milagro de sanidad alguien que no cree en Jesús como el Mesías? Claro. ¿Podrá recibir un milagro de sanidad alguien de otra religión? Claro, pues este era judío. Este hombre herido no solo no creía en Jesús como el Mesías, quería acabar con él, quería matar a Jesús, era su enemigo. Yo te pregunto, ¿podrá recibir un milagro de sanidad alguien que blasfema contra Cristo y contra los cristianos? Sí, yo sé que ya bajaron, pero bueno, sigue leyendo. Este hombre iba a matar a Cristo. Fue de los que le escupieron, fue de los que le maldijeron, fue de los que por lo menos estuvieron de acuerdo, consintieron para que fuera latigado. ¿Podrá recibir un milagro de sanidad alguien que blasfema contra Cristo y contra los cristianos? Y la respuesta es sí. Hay algo más que podemos ver de este hombre herido. No solo no cree en Jesús, tampoco hay evidencias de que después haya creído en Jesús. Y así, hay personas que no creían en Jesús, reciben un milagro de Jesús y ese milagro sirve para sembrar una semilla de fe en ellos y creen en Jesús y dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios y yo creo en Él y le entrego mi vida a Él. O reciben algún beneficio de Él. Pero de este hombre llamado Malco no se ve ninguna evidencia de que haya creído en Jesús, aún después de haber recibido un poderoso milagro de sanidad. Hay personas que después de recibir un milagro siguen con sus vidas tal y como estaban. Tal y como estaban. A lo mejor tú conoces a alguien. Conozco personas que se han levantado de depresiones que los estaban llevando a la muerte. Se levantan, el Señor les sana y siguen con su misma vida, tal y como estaba, llena de amargura, llena de maledicencia, llena de inmoralidad, llena de egoísmo. Igual.
Conozco personas que han recibido sanidades de enfermedades terminales. Les habían dado días de vida y siguen con sus vidas normales. Dicen, la iglesia, no, Dios está en todas partes. Y dicen, no, Dios me sanó a mí. Bueno, pero gloria a Dios, sigo con mi vida. Para Dios no hay tiempo. O sea, Él sí tuvo el tiempo de sanarme, porque claro, yo soy la niña de los ojos de Dios. Pero yo tiempo para Él, no, claro, Él no necesita nada, es verdad. Conozco personas así. En eso, mis hermanos, personas que reciben un milagro, un beneficio de Dios, pero siguen con sus vidas normales, eso no debe de ser una causa para que nosotros dejemos de creer en el poder de Dios. Él es soberano. Y si Él quiere hacerle bien aún a aquellos que no le van a dar gracias, entiéndase, aquellos 9 leprosos que hicieron lo que les dijo. Les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Fueron, lo hicieron, obedecieron, pero luego no regresaron para darle gracias. Eso no anuló el poder de Jesús. Y después de eso Jesús siguió haciendo milagros a diestra y a siniestra, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Seguimos leyendo, versículo 51. Te dije que esta frase la iba a repetir el Señor. Fíjate lo que dice después de que se corta la oreja, de que Pedro corta la oreja de Malco. Imagínate que era una turba, así lo menciona el evangelista. O sea, esto quiere decir que había mucha gente, no había la iluminación que hay el día de hoy. El otro día yo perdí uno de estos chícharos que tengo aquí para oír la música en mi oído, y aquí no lo encontraba. Era un pedacito así. Ahora imagínate, entre tanta gente, entre tanta tierra, sin luz, ¿dónde quedó la oreja de Malco? ¿Quién sabe? Es un pedazo de piel. Y la piel no tiene, esta piel no tiene huesos, muy delgadita. Bien se podía hacer así como tortillita y perderse allí, entre la tierra. Y Malco, aquí agarrándose, ¿no? Para que no se le saliera toda la sangre. En medio de todo eso, versículo 51, respondiendo Jesús dijo, basta ya. Diga, basta ya. Basta ya. Hermana, no le digas al esposo, ¿eh? Basta ya, dice Jesús, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús les dice a sus discípulos, basta ya. En otras versiones dice, basta de esto. O sea, ya, párenle con esto. En Mateo 26 tenemos más detalles de lo que Jesús dijo. Vamos allá a Mateo capítulo 26, versículo 52. Mateo 26, versículo 52. Es el mismo evento, pero narrado por Mateo. Dice Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Dijo, basta ya. Y ahora aquí Mateo nos dice que le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Miren, acuérdense que Pedro le dijo, ¿heriremos espada? No escuchó respuesta, sacó la espada, cortó oreja. Si yo repito la toma, ¿sí? Rewind, heriremos espada. Y Pedro, en vez de cortar oreja, si hubiera esperado escuchar la respuesta de Jesús, hubiera escuchado estas mismas palabras que el Señor les dijo aquí. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? Ya me imagino a Pedro guardando otra vez la espada. Espero que tú y yo estemos en esa situación preguntando cosas que no vienen al caso, pero que antes de sacar la espada esperemos la respuesta del Señor. ¿Y qué crees que nos va a decir Él? Nos va a decir lo mismo que nos dijo al principio. Hay un profeta muy conocido llamado Jonás, que el Señor le dio una misión. Jonás igual hizo lo que le dio su gadarena gana.
Se lo tragó el pez, estuvo en el vientre del pez 3 días, el pez lo vomitó, no especifica por dónde, pero salió. Y después de que salió Jonás, ¿qué crees que le dijo el Señor? Same thing, lo mismo. El Señor no es como nosotros. Ay, pobrecito mi hijo, ya sufrió, ahora te la voy a dar distinto. No, igualito, lo mismo. El Señor le hubiera dicho lo mismo. Lo que Pedro no había entendido era que el reino de Jesús no es de este mundo. Eso les dijo en Juan 18:36. Él no había entendido que Jesús no vino a pelear. ¿Cuántas veces vio Pedro pelear a Jesús? Nunca. Pero ¿cuántas veces vio hacer bien a los hombres? Muchas. No había entendido todavía que Él había venido a salvar lo que se había perdido y no a pelear. Él no había entendido que los que siembran espadazos van a cosechar espadazos. ¿Qué estás cosechando, mi hermano, ahora mismo? ¿Cómo se ve tu vida? ¿No será que estás cosechando lo que has sembrado? Porque esa es la regla, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo está tu cosecha ahora? No, pues parece la esgrima, ¿no? Así, todos los espadazos por todos lados. Bueno, ahora revisa qué es lo que has sembrado. Porque a veces cuando somos víctimas somos los más buenos. Pero ¿qué tal antes, no? O sea, no revisamos cómo también nosotros éramos bien espadachines. Y simplemente estamos cosechando lo que hemos sembrado. Los mismos judíos que vinieron a Jesús con palos y con espadas fueron aplastados por el emperador Tito unos cuantos años después. Y Jesús proféticamente dijo: el que mate espada, espada morirá. Y así les pasó a esos mismos judíos. Pedro no había entendido que a disposición de Jesús estaban legiones de ángeles, pero que él mismo no se había aferrado a esas prerrogativas. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. O sea, Jesús tenía a su disposición legiones de ángeles, pero él no quiso hacer uso de ellas. Él no hizo uso de esas prerrogativas divinas. Yo te pregunto, ¿estamos tú y yo dispuestos a no hacer uso de esos privilegios que tenemos? A veces es lo que queremos, a veces ni los tenemos, privilegios, y los andamos presumiendo. No, es que este fulanito es mi compa. Ni es cierto, nomás porque te puso like en Facebook ya dices que es tu compa. ¿Y para qué quieres demostrar? Para demostrar. Dejémonos de esas cosas. Jesús tenía a su disposición legiones de ángeles, pero no hizo uso de ellas. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliera. Tu prioridad, mi prioridad, no es demostrarle nada a nadie, sino que ésta se cumpla. Y que se cumpla en mi vida, y que se cumpla en mi corazón. ¿Qué es lo que se debía de cumplir? Lo que decía Isaías 53:7, y sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y no necesitaba ningún espadachín que le hiciera el paro ni que sacara ahí barrio, para nada. En el Evangelio de Juan leemos otra de las cosas que Jesús le dijo a Pedro en ese momento. Te leo Juan 18:11, esta es la traducción lenguaje actual. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Eso es lo que le dijo el Señor, dándonos una lección a nosotros, dándole una lección a Pedro. Hay veces que el Señor nos manda a sufrir. ¿Cómo te explico? No puedo explicártelo, no tengo explicación, pero a veces el Señor nos manda a sufrir. Mientras que algunas sectas, porque esos son, te dicen pare de sufrir, el Señor muchas veces nos manda a sufrir. Y el Padre envió a Jesús a sufrir. Pero lo que sí podemos decir, tú y yo, los que somos sus hijos, es que esta leve tribulación momentánea, este poco tiempo que tú y yo podamos sufrir, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Ya no tengo mucho tiempo. Vamos a la sanidad de Malco. Vamos a ver cómo fue sanado este hombre. Tenemos a un enemigo, alguien que iba a hacerle daño a Jesús y que está en necesidad, que está herido. ¿Qué hizo Jesús con él? ¿Qué hace Jesús con los heridos?
¿Qué hace Jesús con sus enemigos que están heridos? Versículo 55 de Lucas 22, la segunda parte, dice: y tocando su oreja, o el hoyo ahí donde iba la oreja, porque no dice que haya recogido la oreja, ¿ves? Simplemente dice que tocó su oreja. ¿Qué hizo Jesús? Le sanó. Mira, mi hermano, a mí no me causa bronca ni tengo ningún problema con decir esto que estoy diciendo, que Jesús no recogió ni buscó la oreja toda entierrada de Malco para ponérsela y ponerle cola loca o super glue o algo así y pegársela como hacen algunos de los médicos, ¿sí? A mi papá le hicieron un injerto con el dedo, se lo dejaron todo bien feo, se lo tuvieron que hacer otra vez, ¿no? A mi hermano Alberto se quemó, le pusieron injerto. Jesús no necesita hacer injertos. Él no necesita, yo no tengo, por eso digo, no tengo problema en decir esto, porque mira, si yo voy a Génesis, veo cómo el Señor de un pedazo de polvo así, eso éramos tú y yo, un pedazo de polvo, el Señor sopló sobre su nariz aliento de vida, y ese pedazo de polvo fue un ser viviente. Ese es el Dios que yo tengo, el Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea la expansión, y fue la expansión. Sean los seres vivientes, las aves, los peces, todo el Señor lo hizo con su poder y con el poder de su palabra. ¿Habrá algún problema para que el Señor pueda hacer crecer una oreja de un hoyo ahí? Absolutamente no. Ese es el Dios en el que yo creo. Espero que tú creas en ese mismo Dios. Y eso fue lo que Él hizo. Este toque de Jesús, como todos los demás, fue un toque lleno de compasión. O sea, no fue un órale para que se te quite. No había en Él eso. Porque a veces así somos, ¿no? Le pasa algo malo a alguien que nos cae gordo, ¿y qué hacemos? Le voy a dar cachetada con guante blanco. ¿Qué es eso? ¿Sí? Jesús no hizo eso. La compasión de Jesús traspasa todo odio, todo rencor, toda venganza. Su compasión se extiende de esa manera, y espero que tú veas a Jesús de esa manera, porque si tú ves a Jesús de esa manera, ¿sabes algo? Sin importar lo que tú hayas hecho antes de venir para acá, el pecado que tú hayas cometido antes de venir para acá, y digas: no soy digno de recibir una sanidad de parte de Jesús, y por eso no voy a pasar para que oren por mí. Aquí está delante de ti alguien que venía a hacerle daño a Jesús, que no le pidió a Jesús que le sanara, pero la compasión de Jesús es más fuerte y es más grande. Le tocó. Tuvo compasión de este incrédulo que estaba herido. Él dijo: yo he venido a sanar a los enfermos, y este era un enfermo. He venido a los que están perdidos, y ese estaba perdido. Le tocó. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Espero que ahora tú tengas una perspectiva más amplia de este pasaje que aparece en varias porciones de la Escritura, que dice que Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas, y aquí lo vemos poniendo en práctica esto, haciéndole bien a alguien que viene a hacerle mal, haciéndole bien a alguien que Jesús sabe que no va a cambiar, que Jesús sabe que su plan no va a cambiar. Y hermanos, esto es cristianismo. Si tú quieres conocer a Cristo, conócele de esta manera. No vemos a Jesús, como dije, recogiendo la oreja del piso, poniéndosela otra vez, porque el toque de Jesús tiene el poder para crear una oreja nueva donde no la hay. Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Incluirá eso orejas? ¿Narices? Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas, todas las cosas, incluidas las orejas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, órganos dentro de nosotros, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, incluidas las orejas. Yo te pregunto, ¿tendrá poder Jesús para hacer, escúchalo bien, una pierna nueva donde no la hay? Sin duda que sí,
Sin duda que sí, que el Señor tiene poder para hacer crecer una pierna nueva donde no hay nada. El Señor tiene ese poder. Mira, te voy a dar un testimonio, 2 testimonios, pero primero te voy a dar un testimonio de incredulidad. Hace tiempo vi en redes sociales lo que compartió un ex compañero de la universidad. Alguien que alguna vez tocó en una iglesia cristiana como esta, el saxofón. Y él compartió en redes sociales una imagen. En esta imagen aparecía un niño pequeño, como de unos 8 años, sin su brazo, con un brazo amputado. Y abajo, una imagen de personas orando por él, por ese niño. Y más abajo, o sea, estaba dividida en 3. La primera era el niño sin brazo, la de en medio, personas orando por el niño sin brazo, y hasta abajo aparecía la imagen del mismo niño con el brazo amputado. O sea, no pasó nada con la oración. En paralelo aparecía otra imagen en donde estaba el niño con el brazo amputado en la toma de arriba. En la toma de abajo estaban doctores y científicos trabajando en el brazo de este niño, y hasta abajo aparecía el niño ya con el brazo amputado, ya no con el brazo amputado, sino con un brazo pues de esos como mecánicos, ¿no? Y decía aquí ciencia, y del otro lado decía religión. Eso es un testimonio de incredulidad, de blasfemia. Y yo sé por qué este compañero hizo eso. Yo sé por qué él perdió a su mamá de cáncer cuando él no quería perderla. Y cuando oraron por ella, oramos por ella, su madre murió, y eso le dejó a él un resentimiento contra Dios. Y bueno, eso de todas maneras no lo exime de lo que él está haciendo, que es blasfemar contra Dios, ¿no? Y eso es lo que un ateo cree. O sea, así es como se manifiesta un ateo. Un ateo, como no ve milagros, prefiere burlarse. ¿Me explico? Lo peor es que hay algunos que se llaman cristianos, bíblicos, reformados, de las 5 solas y sola escritura, porque hemos visto 24 enseñanzas de la sola escritura que nos dicen por qué sanó Jesús, y fue por su compasión. Y conozco cristianos que se comportan como ateos, que como no ven milagros, se burlan de los milagros y de los que creen en milagros, y le atribuyen a los milagros una obra satánica. Ahora, que se burlen del poder de Jesús, pues es lo mismo que ser un incrédulo. Y que lo hagan, que se burlen de Jesús, igual que lo hace un incrédulo. Y yo pudiera presentarles, ese es un testimonio de incredulidad, y yo pudiera presentarles algún testimonio real también de internet, por otro lado, de sanidades como estas, de esta magnitud, de sanidades de hacer crecer un miembro nuevo que estaba mutilado o que no estaba. Yo pudiera presentárselos, y los hay, pero ¿por qué mejor no llamar a alguien que sea entre nosotros? Voy a invitar a Jonathan Toscano, si puede pasar. Jonah, pásale rapidito, por favor, y les voy a pedir que me pongan la imagen que les pasé aquí a los de multimedia. Por aquí tenemos un micrófono, no sé dónde quedó el micrófono, para que brevemente Jonathan nos dé testimonio de lo que pasó con él. A Jonathan tengo 5 años de conocerlo junto con mi familia. Cuando lo conocí éramos más o menos del mismo tamaño, nada más que yo he decidido hacerme un poquito más abajo, menguar para que crezca él, ¿no? Voy a dejar a Jonah para que nos dé rápidamente el testimonio de lo que pasó con su órgano, ese que él nos va a comentar ahora. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Espero y se encuentren bien. Antes de hablar de lo que Dios hizo en mi vida, en mi cuerpo, quiero leerles Lucas 18:27, y dice así: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y bueno, como dijo el pastor, un joven de 15 años, una hemorragia alveolar difusa. Esto quiere decir que, bueno, los alvéolos son pequeños sacos de aire dentro de los pulmones donde se realiza el intercambio
de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre. Durante la respiración, pues hubo una hemorragia y por lo tanto pues salió sangre y mis pulmones se llenaron de sangre. Mi pulmón derecho se llenó de sangre totalmente y el izquierdo con agua y sangre. Y bueno, continuamos también con una falla renal. Y bueno, en fin, un paciente clínicamente con un cuadro clínico desalentador para los hombres. Y si es que salía de esa cama en la que yo estaba, el diagnóstico para mí era traer un tanque de oxígeno de por vida por el daño pulmonar que había causado esta hemorragia. Es como un globo, ¿no? Cuando uno lo llena con agua y le quita el agua, queda todo desinflado y flácido. Y bueno, ahí hay una foto. Esa es una hemorragia anular difusa. Todo eso blanco que ven debería estar negro, pero pues no lo está porque está lleno de sangre y todo ahí se ve, y pues por lo cual no se puede respirar. Pero mi Dios, aquel al que tú y yo creemos, un Dios de milagros, aquel que sanó a la suegra de Pedro, a un paralítico, a la mujer con flujo de sangre, a la hija de Jairo, a los ciegos, al que resucitó a Lázaro, en 40 días restauró mis alvéolos y sanó mis pulmones. Ahí están mis pulmones, incluso si uno lo ve contra las máquinas que tienen los hospitales, se ven las cicatrices, como dice mi papá, cicatrices de un guerrero. De estar dependiendo de una máquina al 100% de oxígeno, era una mascarilla de oxígeno como las de Bane de Batman, el malo. Hoy puedo respirar, gracias a Dios. Y aquellas personas o doctores incrédulos que puedan estar viendo esto, y no tengo por qué dar explicaciones, los doctores que estuvieron ahí y vieron mi caso, les decían y me comentaron a mis papás y a mí, nosotros solo estábamos cuidando a su hijo, creyendo estar haciendo algo. Cada día nos dábamos cuenta que no, que solamente estábamos ahí para verlo y ver los milagros de Dios. La misma doctora que llevó mi caso sabe y reconoce que todo esto fue otro milagro de Dios. Es imposible, dice ella, no creer en Dios cuando veo a pacientes como tú. Juan 11:4 dice así: oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahí estábamos el lunes, Jonathan y yo, haciendo ejercicio en el gimnasio y respirando bien, Jonathan. Mis hermanos, el pulmón es de los órganos que no se regeneran. Y ahí tenemos a Jonathan con sus 2 pulmones. El Señor hizo nacer un pulmón nuevo en él. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Para ir concluyendo, a través de esta sanidad el Señor nos recuerda que su obra se hace con su Santo Espíritu. Jonathan es el resultado también
sí, del poder de Dios, pero también hizo que muchos pastores, que muchos hermanos alrededor del mundo nos uniéramos. A los que lo recuerdan, estuvimos orando por él, así como aparece ahí en la pantalla, estuvimos orando y orando, y el Señor decidió responder de esta forma. No fue con nuestros recursos, no fue con absolutamente nada, sino con su Santo Espíritu, como dice su palabra en Zacarías 4:6. En esta última sanidad, antes de Jesús ir a la cruz, podemos ver tan real que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Porque esta sanidad nos deja una enseñanza de perdón, y con esto quiero terminar esta serie. Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros malcos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, fue lo que hizo Jesús, por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, y lo está haciendo aquí. Lo vemos haciéndolo. Lo vemos haciéndole crecer una oreja nueva a su enemigo, al que le maldecía, al que le aborrecía. Esos son los valores con los que nos regimos tú y yo, los ciudadanos del reino de Dios. Y esta es una expectativa que sigue vigente, mis hermanos. Más adelante el apóstol Pablo les escribió a los romanos en Romanos 12:17, después de iniciar este capítulo diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, agradable a Dios. Más adelante les dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Pedro pagó mal por mal, ¿sí? No escuchó la voz de Jesús, no esperó la respuesta de Jesús. Más bien, dice Pablo, procurando lo bueno delante de ¿quiénes? De todos los hombres, de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta última sanidad de Jesús en su ministerio terrenal ilustra lo que Él hizo por nosotros. Porque dijo el Señor que de la manera en la que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así también nosotros perdonemos. Y no solo perdonar de palabra, sino ir al terreno de las acciones. Cristo, sabiendo que nosotros éramos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos así como Malco, enemigos de Jesús, ovejas descarriadas, pero Él nos sanó. Unas horas más adelante, Jesús en esa cruz derramaría su sangre por Malco. No solo sanó su oreja, no solo la hizo salir de la nada, derramó su sangre por Malco. Pagó el precio que Malco merecía, no solo por haber nacido, sino por haber blasfemado y por haber sido enemigo del Hijo de Dios. Pero Cristo derramó su sangre. Y tú y yo, sus hijos, estamos llamados a hacer lo mismo, a estar dispuestos a restaurar al que nos ha ofendido. Quizás esta sea la última vez que yo haga un llamado como este, porque Él volverá y a lo mejor viene esta noche. ¿Te gustaría que viniera y que te encuentre amargado contra alguno de tus hermanos aquí? O contra tu padre, o contra tu hermano, o contra alguien que te hizo daño, contra alguien que vino ante ti con palos y con espadas, contra alguien que te difamó, que te calumnió, o a lo mejor que nomás no te saludó, porque a veces así somos. Es que siempre me voltea la cara. ¿Estaríamos dispuestos? Porque cantamos muy bonito y decimos, Él volverá, y sí, quiero estar listo para ti y una novia pura quiero ser. Pero hermanos, seamos honestos, seamos reales y dejemos de jugar a la iglesita. Yo te invito a que te pongas de pie y en medio de un ambiente solemne como este, en medio de este ambiente solemne y mientras se prepara el grupo de alabanza para que adoremos al Señor,
Si hubiera alguien a quien tienes que perdonar, mi hermano, si hubiera un Malco al que tú hoy pudieras restaurar de alguna o de otra forma, no dejes pasar la oportunidad. No es mi intención manipularte, no es mi intención presionarte, pero sí es mi trabajo restaurarte. Y muchas veces nuestra enfermedad no se sana porque hay falta de perdón en nuestro corazón, porque hay odio en nuestro corazón, porque hay amargura en nuestro corazón, porque hemos tomado la decisión de tomar venganza por nosotros mismos. Y mientras que nos tomamos el veneno nosotros, esperamos que le haga daño al otro. Así que hoy yo te invito a que inclines tu rostro y que medites, reflexiones, ¿quién es ese Malco al que tú vas a restaurar? Hoy mismo o mañana. Quizás esté hoy aquí entre nosotros y quizás tengas que salir de tu lugar, ir hasta donde está ese Malco y pedirle perdón. Y sabes, debería de importar poco lo que piensen los demás. Si tú haces eso, ¿sabes qué van a pensar los demás? Ese es un valiente, porque no le importó que lo vieran. Y eso es, aquel que pide perdón delante de otros es porque está comprometiéndose a no volver a pecar contra esa otra persona. Y cantamos que el Señor viene por una iglesia pura que vive en santidad. Pero ¿cómo hemos de proclamar a Cristo si estamos divididos entre nosotros? Hemos aprendido en esta serie tantas cosas relacionadas con la sanidad, relacionadas con el perdón, pero hoy podemos ver cómo el perdón trae restauración al cuerpo de un herido. El perdón de Jesús trajo restauración al cuerpo herido de Malco. Te invito a que inclines tu rostro. Luego de efectuar esa poderosa sanidad, Jesús se dirige a todos los que fueron a capturarlo y les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hoy, mi hermano, mi hermana, es la hora para que perdones, es la hora para que seas libre, es la hora para que seas sano. Y antes de orar por sanidad, queremos dejar un tiempo para restaurar, un tiempo para traer perdón si es necesario. Levanta tu voz, mi hermano, no te quedes callado. Puedes levantar tu voz. Vamos, levanta tu voz, iglesia, en un clamor al Señor.